Ahorita están 55 personas conectadas. Y de aquí de sus nombres, pongan bien sus nombres al entrar a los Zooms, porque de aquí es de donde saco la lista ya. Bueno, con ustedes la anterior clase habíamos terminado todo lo que es semiología respiratoria. Esto de la semiología respiratoria es muy importante y les voy a seguir recalcando porque eh, es la base para poder realizar un diagnóstico adecuado a un paciente. Ustedes hacen un buen interrogatorio, porque esa es la semiología, ¿no? Elaborar una buena historia clínica. Hacen un buen interrogatorio, le hacen un buen examen físico al paciente completo, así como hemos avanzado con todas las regiones que hemos analizado al momento de revisar al paciente, con las 4 fases de la semiología, que es la inspiración, perdón, la inspección, palpación, percusión, auscultación. Y además tratando de ya armar síndromes, porque también hemos avanzado síndromes que tienen ciertas alteraciones, tanto a la inspección, palpación, percusión, auscultación, lo que nos va a permitir poder eh, armar síndromes. Y estos síndromes, una vez identificados, nos van a orientar a ciertas patologías. Eh, y una vez teniendo todo esto, lo que nos queda es complementar todas esas cosas que hemos obtenido mediante el interrogatorio, la elaboración de la historia clínica, el examen físico y demás. Entonces, nos queda complementar todo eso con la placa de rayos X. Y todo tiene que estar relacionado. Todo lo que el paciente me cuenta tiene que estar relacionado a una cosa. Esa misma cosa tiene que estar relacionada al examen físico. No puede ir el interrogatorio por un lado, el examen físico que nos diga que es otra cosa. Tal vez aparece en patología abdominal en el examen físico, el paciente está con tos, o sea, cosas por todo lado. No está bien hacer eso. Entonces, ustedes tienen que saber relacionar sintomatología respiratoria con el examen físico a nivel respiratorio. Ay, permítame un ratito, ratito. Entonces, todo eso tienen que relacionar y complementar y corroborar que todo lo que han ustedes, o al diagnóstico al que están sospechando mediante el examen físico y el interrogatorio, solo faltaría completar o corroborar con una placa de rayos X. Con todo eso, ustedes ya pueden llegar a un diagnóstico. Entonces, necesito que atiendan bien y que hayan atendido bien la semiología. Les he dicho que también pueden leer del Argente, que en realidad es la bibliografía de donde he sacado las diapositivas. Está muy completito, semiología respiratoria, y ustedes pueden repasar de ahí. ¿Por qué? Porque las prácticas se va a basar principalmente en estos 3 temas que estamos llevando. O bueno, en estos 2 temas, semiología respiratoria, los síndromes respiratorios y radiografía y signos radiológicos. Yo les voy a dar un paciente en la práctica que va a tener, obviamente ustedes van a tener que elaborar la historia clínica y va a tener su radiografía, nada más. Con eso ustedes me llegan a sus diagnósticos preliminares o presuntivos. Entonces, ahora vamos a ver lo que queda para complementar esa historia clínica del paciente, que son patrones radiológicos a nivel pulmonar. Vamos a poner punterito. Puntero, ya. Entonces, como introducción, tenemos que saber que la radiografía de tórax, posterior anterior y la lateral, tanto derecha e izquierda, son las únicas proyecciones adecuadas para valorar pulmones. Las únicas dos, postero anterior y la lateral, tanto derecha e izquierda. Y por lo tanto, antes de leer una placa de rayos X de tórax, tenemos que asegurarnos que que sea de estas 2 proyecciones, ya sea posterior anterior o lateral. Sin embargo, también tenemos otro tipo de proyecciones que nos permiten valorar pulmones, pero no es lo óptimo. Lo óptimo siempre es la posterior anterior o la lateral y la lateral.
Entonces, tenemos otras proyecciones que no son óptimas, pero en casos necesarios a veces las solicitamos, como la anteroposterior. La radiografía anteroposterior de tórax, es decir, que los rayos vayan de adelante hacia atrás y en realidad se va a proyectar la parte anterior del corazón, no es adecuado para valorar pulmones porque más se nota la vasculatura y el corazón de forma magnificada. Entonces hay una magnificación del corazón, lo que va a hacer que los campos pulmonares se vean más pequeñitos y no sean tan valorables. Entonces, por eso es que la anteroposterior no es recomendada. Sin embargo, la anteroposterior nos vemos en la necesidad de solicitar cuando estamos frente a pacientes que no pueden ponerse de pie, porque sabemos que la posterior anterior es en un paciente de pie, ¿no? Donde se le saca la radiografía desde la parte posterior a la anterior para que toda la parte posterior se proyecte en el chasis. Entonces, esta anteroposterior nos vemos obligados a tomar en pacientes que tienen alguna patología neurológica, tal vez que vemos mucho en los pacientes del Bracamonte, internados, que están secuelados a veces por algún problema neurológico, accidentes y demás, pacientes tal vez de la tercera edad que no pueden movilizarse, pacientes que tienen enfermedades crónicas que no pueden movilizarse, entonces se les toma la radiografía en sus camitas, ¿no? Poniendo la placa en la parte posterior y los rayos vienen de la parte anterior. Entonces, ese tipo de placas son las radiografías anteroposteriores, que no están adecuadas para valorar pulmón, pero en estos casos las solicitamos porque no podemos hacerle parar al paciente y no hay de otra. Entonces, lo que nos queda es solicitar esta placa. También tenemos otras proyecciones extras como las radiografías oblicuas con rayos de forma oblicua que sirven para ver ciertas lesiones. Lo principal siempre es solicitar una placa de rayos X posterior anterior y lateral y con eso verificar algunas lesiones. Si algunas lesiones están localizadas o están con interposición de los huesos, es decir, de las costillas, no se notan bien, entonces ahí podemos solicitar otras proyecciones como las radiografías oblicuas. Las radiografías oblicuas y es con rayos de inclinados, ¿no? El paciente se lo pone de forma obliqua y es para poder observar lesiones que tal vez están ocultas detrás de las estructuras óseas. Hay también otro tipo de proyecciones que son las radiografías lordóticas apicales, que es cuando los rayos vienen desde la parte inferior y proyectan toda la parte superior. Y es más que todo para localizar lesiones que se encuentren por detrás de la clavícula y ya que en una radiografía posterior anterior la clavícula podría tapar ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, si tenemos alguna sospecha de lesión a este nivel, pues entonces podemos solicitar esta radiografía lordótica apical, que es con rayos hacia arriba. Entonces, vamos a poder ver detrás de la clavícula. Rayos X en expiración para ver más que todo la vasculatura. En expiración quiere decir que el paciente bota todo el aire y se le toma la radiografía ahí, que no es la correcta porque el pulmón se ve achicado, pero se solicita para ver algún tipo de lesión como a veces neumotórax, para valorar también la vasculatura, pero más que todo neumotórax, ¿no? ¿Por qué? Porque al encoger el pulmón vamos a poder visualizar mejor el espacio pleural si es que habría alguna patología en el espacio pleural como aire, que se denomina neumotórax. Luego tenemos también otro tipo de proyección que es la radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal. Es decir, al paciente se le hace echar de un ladito y se le toma la radiografía así de echado. Y eso nos sirve para valorar existencia de derrames pleurales mínimos, líquido en el espacio pleural. Ese es derrame pleural. Entonces, al paciente se le hace echar del lado en el que estamos sospechando derrame, digamos que es el izquierdo. Entonces, del lado izquierdo se le hace echar, se le toma la placa y entonces en la parte aquí, en esta imagen les voy a explicar. En esta parte se extiende el derrame pleural, entonces podemos ver cómo es por gravedad el líquido se baja hacia toda la parte lateral del lado en el que estamos solicitando la radiografía y ahí podemos ver con más claridad derrame pleural, ¿no? En caso de que sean derrames mínimos. Se puede solicitar esta proyección, aunque en la actualidad estas proyecciones ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de solicitar directamente tomografía y listo. Entonces ahí vemos todo, ¿no? Pero antes sí se usaban bastante estas proyecciones. Y finalmente rayos X en decúbito supino, que les estaba diciendo que es anteroposterior con la portátil.
Y eso es en pacientes postrados que no pueden pararse, ¿no? Y son radiografías de tipo anteroposterior que no son adecuadas para valorar pulmón por la magnificación del corazón. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos vemos en la necesidad de solicitarlas. Antes de valorar una placa de rayos X, primero tenemos que reconocer la proyección. ¿Cómo se presenta una placa de rayos X? Yo agarro la placa de rayos X y reconozco qué proyecciones. ¿Será PA? ¿Será una posterior anterior? ¿Será una anteroposterior? ¿Será una lateral? ¿Será una oblicua? Entonces, los radiólogos, cuando imprimen la placa, generalmente ponen en una esquinita superior, en la esquina superior izquierda de la placa, ponen qué tipo de proyección es, pero muchas veces no las ponen. Entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de proyección es, viendo qué estructuras más se notan en la placa de rayos X. Se notará más el corazón que otra cosa, entonces podemos ahí sospechar de que es una placa anteroposterior, ¿no? No adecuada para valorar pulmón, pero para ocasiones sirve. Entonces, el primer paso para describir una placa de rayos X es la descripción primero del tipo de placa, de dónde. ¿Es una placa de rayos X? ¿De dónde? Hay que presentarle a la placa de rayos X con nombre y apellido. ¿Será de cabeza, de pie? ¿Tienen alguna pregunta? Alguien está levantando su manito, no sé para qué. Hola. Ya, bueno, vamos a seguir. ¿Me escuchan, no? ¿O no me están escuchando? Sí, doctora, me escuché. Ay, 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 ya. Ya no sé quién ha levantado su manito. Ya no ha levantado nadie más. Ya. Entonces, el primer paso es primero presentar a la placa de rayos X con nombre y apellido, no del paciente, sino de la placa. Es una placa de rayos X de cabeza, de tórax, de fémur, de huesos largos, no sé, de cráneo. Entonces, en esta clase vamos a ver radiografías de tórax. Entonces, se presenta, esta es una placa de rayos X de tórax con proyección, ese es su apellido, la proyección. El nombre es la placa de rayos X de qué región del cuerpo es. Y el apellido es la proyección. Con proyección postero anterior, lateral o antero posterior, la proyección que sea esa placa, ¿no? Ahí es un inicio, identificar la proyección. Segundo paso para interpretar una placa de rayos X es ver los criterios de calidad. Tenemos 5 criterios de calidad que una placa de rayos X debe tener. Como primer criterio es la alineación, ¿no? La placa tiene que estar perfectamente alineada a los rayos X. ¿Cómo vemos la alineación en una placa de rayos X? Vemos las clavículas. Uno, las clavículas tienen que estar, las dos clavículas, en el mismo plano horizontal, una paralela a la otra. Dos, otra forma de ver es que ambas clavículas, ambos extremos internos de las clavículas tienen que estar en relación con la misma apófisis espinosa de la columna vertebral. Es decir, esta clavícula está en relación con una apófisis y esta otra también tiene que estar con la misma apófisis en relación, o sea, rectitas. Esas características nos hacen decir que la placa está alineada, está rectita, está bien tomada. Pero, ¿qué pasará si esta clavícula está más abajo que esta otra? Entonces, el paciente le han tomado chueco, ¿no? Le han tomado así, medio inclinado hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí se dice que la placa está rotada al lado izquierdo. Y cuando está rotada, no podemos valorar bien. ¿Por qué? Porque hay algunas lesiones que pueden mover, no lesiones, sino estructuras normales que pueden proyectarse así giradas y hacernos pensar de que tal vez hay imágenes patológicas anormales. Entonces, al girarse, a veces aparecen imágenes por aquí, entonces eso es porque se ha proyectado chueco la tráquea o las estructuras del mediastino. Entonces, nos pueden hacer pensar en otras patologías. Por eso, primero, siempre es ver los criterios de calidad para ver que mi placa esté correctamente tomada y así yo pueda hacer una lectura de la placa de forma confiable. Entonces, la alineación se ve por las clavículas. Ambas clavículas en el mismo plano horizontal, rectitas una a la otra o en relación a la misma apófisis espinosa vertebral. ¿Ya? Ese es el primer criterio.
Entonces, en este caso, digamos que esta es nuestra placa y esta placa está alineada, ambas clavículas están paralelas entre sí, están rectitas en relación con la misma apófisis espinosa. El segundo criterio, la radiografía tiene que estar tomada en inspiración máxima, tiene que estar bien inspirada. Al paciente se le pide que meta aire, que inspire y que un rato deje de respirar, apnea, tiene que estar en apnea, ¿no? Que meta aire, deje de respirar y ahí se le toma la placa de rayos X con el fin de que las costillas se eleven, los espacios intercostales se ensanchen al momento de expandir máximamente el tórax y de esta manera nos deje espacio para poder observar los campos pulmonares y sus lesiones. Porque si tomamos al paciente la radiografía en expiración, ¿qué va a pasar? Estas costillas se van a juntar una con la otra, los espacios van a ser bien pequeñitos, lo que va a hacer de que haya mucha interferencia de huesos al momento de valorar los pulmones. No vamos a poder valorar tanto los campos pulmonares, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que una placa está bien inspirada? Tenemos que contar por lo menos por encima del diafragma tienen que estar hasta el sexto arco costal anterior. Las costillas anteriores en la placa de rayos X posterior anterior generalmente no se ven, no son tan visibles. Lo que vemos aquí oblicuamente se ven son más oblicuas las costillas anteriores, pero no se ven bien. Mira aquí donde está mi puntero es, pero más se cuentan las costillas posteriores o los espacios intercostales posteriores que tienen que ser de entre 8 a 9 espacios intercostales o costillas posteriores. Y contamos desde aquí arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9. Entonces esta placa está bien tomada, ¿no? Está con buena inspiración. Contamos 8 a 9 costillas posteriores o espacios intercostales posteriores. Y si queremos contar los arcos anteriores, tenemos que llegar por lo menos al sexto arco por encima de la cúpula diafragmática. Pero como les digo, los arcos costales no se ven bien, así que es mejor contar los arcos posteriores costales o si no los espacios intercostales directamente. Aquí tenemos 8 costillas bien visibles hasta aquí, incluso aquí debe estar la novena, que ya está, indica que es una placa con buena inspiración. Entonces ese es el segundo criterio, que la placa esté bien inspirada y tiene que cumplir estas cosas que estamos mencionando, ¿no? Tercer criterio. El tercer criterio es que no deben proyectarse las escápulas dentro del campo pulmonar, ¿no? Entonces, al momento de tomarle la placa de rayos X al paciente, se le hace levantar las manos. ¿Con qué fin? Con el fin de que las escápulas se salgan del tórax. Y al salirse del tórax, pues va a haber menos interferencia ósea al momento de leer los campos pulmonares, ¿no? Nos tiene que dejar libres los campos pulmonares. Entonces, ese es un criterio de calidad. Si es que encontramos la escápula por aquí, aquí está, por ejemplo, esta escápula, ¿notan? Aquí está el borde de la escápula que se está viendo todavía en este campo pulmonar. Entonces, si encontramos las escápulas dentro de los campos pulmonares, entonces quiere decir que no le han hecho extender bien los brazos al paciente y no está tomada adecuadamente. Es otra interferencia que nos puede estar haciendo confundir al momento de leer la placa de rayos X. Perdón, ya. Cuarto criterio. La placa debe estar con buena penetración de los rayos X, con buen kilovoltaje, ¿no? Con buena cantidad de rayos X. Entonces, ¿cómo vemos esto? Tenemos dos alteraciones en este tipo de placas. Una que es cuando está muy penetrada, que es cuando la placa se ve muy negra, muy negra, o sea, es con muchos rayos X. Y la otra es cuando está muy blanda, la placa se ve demasiado blanda. Entonces, nosotros tenemos criterios para poder ver que una placa esté con buen kilovoltaje. Entonces, ¿cuál es ese criterio? Es la columna vertebral principalmente. La columna vertebral debe verse a través del corazón como una imagen vislumbrada, así no tan detallada,
pero sí tiene que verse a través del corazón, así como estamos viendo en esta imagen. No se ve a detalle, pero se ve, ¿no? En el corazón. Entonces, es una imagen vislumbrada nada más, difusa, pero se nota, podemos diferenciar la columna, porque la columna es hueso y el hueso se ve más blanco que los componentes líquidos. Entonces, tiene que verse, porque el corazón es líquido, entonces tiene que ser más blanquito que el corazón, pero no verse a detalle, es decir, no tenemos que ver todas las vértebras, espacios intervertebrales, las apófisis espinosas, nada de eso tiene que verse. Hasta antes del corazón, sí, porque estamos aquí frente a la tráquea, aquí sí puede verse la columna clarito, pero a través del corazón solo tiene que vislumbrarse. Entonces, esa es la forma de ver que una placa está bien tomada. Por otro lado, cuando está muy penetrada, como aquí, por ejemplo, aquí ven que el corazón ya ni siquiera hay. O sea, le han puesto muchos rayos X. La columna vertebral se ve bien clarito, incluso aquí ya está viéndose más clarito de lo normal, está muy blanco. Los pulmones están muy negros, que ni siquiera se ve esta trama vascular. Otra cosa que tenemos que ver es la trama vascular que no tiene que sobrepasar los 2/3 del pulmón. Al pulmón verticalmente lo dividimos en tres partes. Primero uno, luego la segunda a nivel de la línea medio clavicular pasa a la segunda línea. Entonces, esta línea medio clavicular no tiene que ser sobrepasada por esta trama vascular. La trama vascular tiene que llegar solamente hasta la línea media clavicular. Si pasa, ya estaríamos hablando de un aumento de la trama vascular, pero tiene que haber trama vascular. No puede no haber, como en este caso. Aquí no hay trama vascular, todo está blanco, el corazón también se está perdiendo. Entonces, esta placa de rayos X está mal tomada, está muy penetrada, entonces no está con buena técnica. Por lo tanto, si el corazón, que es líquido, se está perdiendo en esta placa, imagínense una neumonía, que igual es un líquido en los alvéolos, ¿no? Pero más difuso. Una neumonía aquí no vamos a identificar porque todo ya se va a perder. Si el corazón, que es líquido, líquido, se está perdiendo, entonces neumonías fácilmente, otros patrones intersticiales y demás se pierden porque está muy penetrada la placa. Entonces, esta placa no es adecuada para valorar, está mal tomada, es mejor no valorar. Luego, la otra alteración de la penetración es que esté muy blanda, que esté muy blanca. Como podemos ver aquí, ni siquiera se ve la columna. Como les he dicho, aquí tiene que verse vislumbrado, pero no a detalle. Aquí no se ve nada, la columna se pierde con el corazón, es más, aparece muy blanco alrededor de los pulmones, entonces esta placa está muy mal tomada, está muy blanda, ni siquiera a nivel de la tráquea tendría que verse la columna mínimamente así, la tráquea también tendría que ver, esta es la tráquea negrito, lleno de aire, ¿ven? Bien radiolúcido, entonces tendría que verse también la tráquea ahí, aquí no se ve nada, todo está blanco. Esta placa tampoco es adecuada a valorar porque nos puede hacer pensar de que hay neumonías donde no hay porque está muy blanco, muy radiopaco está. Entonces, puede aparecer, por ejemplo, aquí yo puedo decir está con neumonía porque está radiopaco, entonces está muy, muy blanda, no es adecuada para valorar, ¿no? Ese es el cuarto punto, que la cantidad de kilovoltaje que se usa para tomar una placa de rayos X. Y cinco, debe incluir todas las estructuras anatómicas, es decir, la placa de rayos X no puede estar cortada desde aquí, no puede estar cortada desde aquí, no puede estar viéndose solamente una mitad del pulmón, tiene que estar viéndose todas las estructuras, desde la región apical hasta las regiones costodiafragmáticas derecho e izquierdo en una placa posterior anterior, y en la placa lateral tiene que verse igual desde la parte apical hasta el ángulo costodiafragmático posterior. Entonces, tenemos que asegurarnos de que los pulmones o los campos pulmonares se vean completitos en la placa de rayos X. Ese es el último criterio. Hay otras alteraciones que algunos libros lo mencionan, como es la magnificación. La magnificación es más una alteración, no un criterio, pero tenemos que ver eso. La magnificación quiere decir el aumento anormal del tamaño del corazón, que es cuando las placas están mal tomadas, como por ejemplo en una proyección anteroposterior, ¿no? Entonces, estos son los 5 criterios principales que tenemos que valorar antes de leer una placa de rayos X.
Primero habíamos dicho que es la presentación de la placa, ¿no? El nombre, apellido de la placa, el nombre que es placa o rayos X de dónde, de qué parte del cuerpo es. Dos, el apellido que vendría siendo la proyección. Y tres, tenemos que empezar a valorar los criterios de calidad. Primer criterio, tantos, tantos, tantos. La placa está bien alineada. ¿Por qué? Porque las clavículas están alineadas una con la otra. Si se corta, van a volver a entrar, por favor, al mismo enlace que les he mandado. Y tenemos que valorar estos 5 criterios uno por uno. Ver, a ver, está cumpliendo la alineación, está cumpliendo la penetración, está cumpliendo está bien inspirada, está con todas las estructuras, no está cortada, las escápulas no están interfiriendo y así. Una vez que cumplen mi placa todos los criterios, y si no cumpliera, tenemos que decir, bueno, la placa está con mala técnica porque tal criterio y tal criterio no se está cumpliendo, entonces no está adecuada para valorar. Sin embargo, igual se hace la lectura, pero aclarando eso, porque podría haber errores en la lectura al momento de valorar, ¿no? Porque no está cumpliendo todos los criterios. Ahora, si está cumpliendo, igual, nos vamos a valorar ya campos pulmonares. ¿Y qué vamos a ver en los campos pulmonares? Así como hemos visto en semiología, también hay regiones en la radiografía de tórax, pero para hablar de campos pulmonares, nosotros primero tenemos que saber bien el término que se usa para presentar una placa de rayos X, que son campos pulmonares. En semiología, al revisar al paciente no se dice campos pulmonares, se dice hemitórax, derecho, izquierdo, tórax anterior, posterior. En la placa de rayos X, ahí sí se usa el término de campo pulmonar izquierdo y campo pulmonar derecho. Así como en semiología tenemos también estructuras de referencia en la placa de tórax que vendrían a ser la tráquea, que está por aquí, el mediastino, que lo tenemos aquí, y el corazón. Todo lo que está en la región al lado de la tráquea se llama paratraqueal. Eso es para localizar las lesiones, ¿no? Paratraqueal derecho, paratraqueal izquierdo. Todo lo que está al lado del mediastino o de los ilios pulmonares se llama parailiar derecho o parailiar izquierdo. Todo lo que está al lado del corazón se llama paracardíaco derecho, paracardíaco izquierdo. De esta manera, si yo tengo una lesión a este nivel, pues diré, tengo, digamos, un patrón alveolar a nivel de la región parailiar del campo pulmonar derecho. Entonces, o paracardíaco del campo pulmonar izquierdo. A la vez, también está bien decir en las regiones paratraqueales, por ejemplo, que vendrían a ser las puntitas del pulmón, podríamos decir también en las regiones apicales, apical del campo pulmonar derecho y región apical del campo pulmonar izquierdo. No estamos, son sinónimos. Podemos utilizar el término paratraqueal o directamente apical. Al igual que al lado del corazón, que hemos dicho que es paracardíaco derecho, paracardíaco izquierdo. Entonces podemos utilizar la palabra o el término base, base pulmonar derecha, base pulmonar izquierda, porque son las bases, estamos viendo la base del pulmón. Este término, por si acaso, no se usa en semiología, no podemos decir al revisar base. Todo es ahí, escapular, subescapular, como ya hemos avanzado. No, aquí sí podemos decir base pulmonar derecha, izquierda o paratraqueal, diré para cardíaco derecha, para cardíaco izquierda. Entonces, esto nos sirve para identificar para localizar las lesiones que encontramos en la placa de rayos X. Hablando de anatomía normal de las estructuras del corazón, ustedes ya han llevado radiografía normal en tercer año en la materia de imagenología y bueno, ya saben más o menos qué estructuras anatómicas tienen y si no tienen que repasar. Por ejemplo, el mediastino, algunos detalles que voy a resaltar ahora que nos va a servir es que el mediastino, la silueta del corazón tiene 3 arcos en el lado izquierdo que está compuesto por el botón aórtico, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. En el lado derecho tiene 2 arcos que se llama la vena cava superior y la aurícula derecha. ¿No? Esos son los arcos que componen el mediastino o la silueta del corazón.
todo el mediastino. Por otro lado, tenemos que también hacer notar que los hilios, ¿qué son los hilios? Los hilios son la puerta de entrada de todo el contenido del mediastino hacia el pulmón. Es un conducto por donde están entrando los bronquios, están entrando las venas, arterias, vasos linfáticos a ambos pulmones. Por eso es que los cilios se ven blanquitos, porque sabemos que en la radiografía todo lo que es líquido se ve blanco, ¿no? Entonces, los cilios están, por los cilios están pasando venas, arterias que están llenas de sangre y de linfa, los vasos linfáticos. Entonces, por eso es que los cilios se ven radiopacos, ¿no? Entonces, un detalle importante es que los dos cilios tienen que ser más o menos del mismo tamaño, no puede estar este más grande que este otro. El hilio izquierdo siempre es un poco más superior al hilio derecho por la forma del corazón, no están tanto a la misma altura y tienen que ser más o menos de la misma densidad, o sea, más o menos el mismo tono de blanquito. No puede estar este hilio más blanco que este otro, ¿no? Más o menos de la misma densidad. Esos son tres detalles de los hilios y, bueno, algo general de la anatomía o de la forma del mediastino y sus arcos y lo que representa. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a empezar a valorar ya o a identificar algunas lesiones anormales en el tórax o en la radiografía de tórax. No existe un método universal que nos diga a todos tienen que valorar en este orden, así. Pero sin embargo, la mayoría de los médicos y la recomendación siempre es, para no olvidarnos de ninguna estructura, valorar a la placa de rayos X desde la parte más externa a la interna, es decir, de continente a contenido, desde la parte del músculo hasta recién llegar a los campos pulmonares, desde la parte más externa a la interna. Entonces, eso se recomienda y eso es para no olvidarnos ninguna estructura y ver biencito la placa de rayos X paso por paso. Sin embargo, también hay otras técnicas de valorar de arriba a abajo, de adentro hacia afuera. Entonces, eso ya es personal y eso ya ustedes tienen que ver cómo quieren valorar, pero lo ideal siempre es valorar de afuera hacia adentro. Densidades que encontramos en la placa de rayos X, la densidad agua, la densidad gas, que es, el agua es blanco, la densidad gas, que es un gris, o perdón, la densidad gas o aire es negro, la densidad grasa es gris, el calcio es mucho más blanco que el agua y el metal es un blanco brillante, ¿no? El metal lo vemos raro, no es no es una densidad que se encuentra normalmente en el organismo, sino que puede ser algún implante, alguna prótesis que esté llevando el paciente. Los tejidos tienen la misma composición, los tejidos que tienen la misma composición, es decir, tal vez de grasa, no se pueden diferenciar entre sí cuando están superpuestos, ¿no? Es por las mismas densidades que tienen. Entonces, como les andaba ya adelantando, la mejor forma de comenzar a interpretar una radiografía de tórax es describiendo primero el tipo de rayos X, es decir, el nombre, ¿no? O sea, el rayos XPA, lateral. Luego los criterios de calidad, uno por uno, si mi placa está cumpliendo los criterios de calidad. Y luego ir valorando las estructuras anatómicas normales y anormales, siempre de continente a contenido. Entonces, en lo más afuera del pulmón, ¿qué vamos a encontrar? Tejido, ¿no? Estará el músculo y tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo, músculo. En este caso, por ejemplo, tenemos alteraciones a este nivel. Y se llama esto aire en el tejido celular subcutáneo. Miren, negrito está en el tejido. ¿Qué se llamará esto? Enfisema subcutáneo. Entonces, en este paciente sí hay alteraciones. Si no habría alteraciones como en este otro paciente, entonces diremos tejido celular subcutáneo y músculos sin alteraciones, yendo de continente a contenido. En cambio, en este paciente, en tejido celular subcutáneo se observa presencia de aire, enfisema subcutáneo. Y bueno, no hay más alteraciones. Lo que tenemos que buscar en tejido celular subcutáneo y músculos son esto, aire, enfisema subcutáneo. También podemos buscar tumoraciones, abultamientos que se estén proyectando en la placa de rayos X, ¿no? Entonces, si no hay nada de eso, diremos sin alteraciones. Después, después de describir esto, nos vamos a describir toda la estructura ósea.
En una placa de rayos X, ¿qué vamos a buscar en la estructura ósea? Vamos a buscar fracturas, más que todo en pacientes politraumatizados, en pacientes que han sufrido alguna caída, accidente. Vamos a buscar fracturas de costillas, fracturas de clavícula, vamos a buscar de lo poco que se ve de la articulación escapulohumeral, luxaciones o tal vez fractura de la cabecita del húmero. Entonces, todas esas alteraciones tenemos que buscar, o tumoraciones, o bueno, continuamos. Entonces, como les iba diciendo, em, al valorar estructuras óseas tenemos que buscar fracturas, como por ejemplo aquí no se ve bien, pero esta flechita está indicando una fractura costal, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que buscar en las estructuras óseas. Ya estamos entrando un poco más adentro del tórax, ¿no? Primero tejidos larocutáneo, músculos, y luego nos vamos a estructuras óseas. Si no habría nada de alteraciones, entonces decimos estructuras óseas sin alteraciones. ¿Ya? Entonces, finalmente nos vamos ya a describir a los pulmones. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de la división pulmonar, que en la placa de rayos X en realidad no se ve tanto porque las cisuras no se notan bien, muchas veces, rara vez es la que se puede observar. De todas maneras, aquí está la segmentación pulmonar, la división en lóbulos, segmentos, bronquios y acinos de ambos pulmones. Y ese es un recuerdo anatómico más que todo. Las estructuras anatómicas que les estaba mencionando hace un momento ya es descripción de mediastino. Una vez que ya hemos descrito la parte muscular, subcutánea, hemos verificado huesos, nos vamos a identificar las estructuras normales, ¿no? Entonces aquí tenemos el callado de la aorta, los tres arcos de la silueta cardíaca en el lado izquierdo, la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. En el lado derecho tenemos la vena cava superior y la aurícula derecha, sus dos arcos. Esa es una radiografía de tórax normal. Y así como hemos visto los criterios de calidad, también podemos ver las clavículas están bien alineadas, están en relación con, a la misma altura o están en relación con la misma apófisis espinosa las dos. Está bien, está con una penetración adecuada porque la columna se está viendo hasta por encima del corazón, pero a través del corazón no se ve claro, pero se vislumbra, se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en este otro lado, esta placa está muy penetrada. Podemos ver la columna vertebral clarito, a través del corazón incluso. Todas las vértebras, los espacios intervertebrales se ven. Entonces, esta placa es una placa que está muy penetrada, ¿no? El corazón también un poco ya se está empezando a borrar. Si el corazón se está borrando, puede ser que alguna imagen de por aquí ya se haya borrado. Entonces, no es confiable la lectura de esta placa, ¿no? También hemos hablado de los cilios que tienen que estar en la misma, más o menos en la misma altura. El hilio derecho siempre es más, un poco más
por debajo del iris izquierdo, tienen la misma, más o menos la misma densidad, más o menos el mismo tamaño, y la trama bronquial, que no tiene que pasar la línea medio clavicular de ambos campos pulmonares, ¿no? Si sobrepasa y llega hasta el borde, ya estaríamos hablando de un aumento de la trama vascular o broncovascular que se ve mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o en algunos con bronquitis crónica o bronquitis aguda. Bueno, una vez ya reconociendo las partes normales del corazón, nos vamos a campos pulmonares como tal, en donde vamos a poder verificar diferentes patrones, ¿no? Identificar un patrón radiológico es también recordar la fisiopatología, porque si vemos una alteración radiológica, tendremos que imaginarnos o acordarnos de qué cosa podría estar pasando en esa parte del pulmón. Y tenemos que determinar los casos en que esté indicado complementar el estudio y pedirle una tomografía de tórax. TACAR significa tomografía computarizada axial de alta resolución. Entonces, pedirle tomografía u otro estudio, quién sabe, y eso una vez valorando la placa de rayos X. Por ejemplo, si está muy penetrada, entonces le repetiremos la placa de rayos X. Si tenemos alguna duda, alguna imagen que no se ve claro, entonces le pediremos una tomografía para poder ver mejor, ¿no? Como les había dicho, las otras proyecciones, en caso de no tener tomografía, podemos utilizar las proyecciones, la lordótica apical, las laterales y demás, pero si tenemos a disposición tomógrafo, directo tomografía, y así vemos con más claridad todas las lesiones. Entonces, para describir la placa de rayos X o los patrones, vamos a dividir estos patrones en dos grupos grandes, que son las lesiones con aumento de la densidad y las lesiones con disminución de la densidad. ¿Qué querrá decir aumento de la densidad? Que es más blanco, más denso. Entonces, estas lesiones serían lesiones blancas en el pulmón y estas que dice disminución de la densidad quiere decir lesiones negras. Entonces, en estos dos grupos vamos a dividir los patrones, lesiones con aumento de la densidad y con disminución de la densidad. Dentro de las lesiones con aumento de la densidad, vamos a empezar describiendo la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es la pérdida del volumen pulmonar y se conoce con el nombre también de colapso pulmonar, ¿no? O atelectasia. Normalmente se asocia a un aumento de la densidad radiográfica. Su signo diferencial es que el volumen pulmonar está reducido. Entonces, la atelectasia solamente es colapso de los alvéolos. Los alvéolos son los que le dan la característica imagen negra al pulmón, porque negro es aire, ¿no? Radiolúcido. El aire no capta rayos X, por eso se ve negro. Entonces, la característica negra del pulmón o radiolúcida son los alvéolos llenos de aire en todo el pulmón. Si los alvéolos por alguna patología no les llega aire por alguna obstrucción de su bronquio, entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener aire de ese alvéolo y se va a colapsar. El de al lado también, y así. La atelectasia es el colapso de varios alvéolos de una región del pulmón. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, todo este lugar se ha colapsado. Probablemente el bronquio que estaba dejando pasar aire a este lugar de alvéolos, se ha obstruido por mucosidad, por alguna enfermedad, por un tumor, no sabemos, y no ha dejado pasar aire, y por eso que todos estos alvéolos se han ido colapsando. Lo mismo en esta otra imagen. Entonces, toda esta parte de aquí arriba se ha colapsado. Entonces, radiológicamente, ¿cómo vemos eso? Es una radiopacidad homogénea, ¿ya? Dentro de estas lesiones con aumento de la densidad blancas, tenemos también dos tipos, que son las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas es cuando la radiopacidad, es decir, el blanco, es igualito, homogéneo, uniforme, como aquí, uniforme está. Heterogéneo es cuando es desigual, heterogéneo. Algunas partes blancas, otras negras, otras blancas, negras y así. Entonces no es igualito, es desuniforme. Eso es un patrón con aumento de la densidad heterogéneo. Entonces, la telectasia vendría a ser un aumento de la densidad homogéneo, es un blanco uniforme, igual aquí es uniforme, todito uniforme, son alvéolos colapsados, ¿no? Otra característica de la telectasia es que como se han colapsado, va a traccionar
al pulmón al lado afectado. Por ejemplo, al mediastino poco a poco lo va a ir jalando a este lado del pulmón, el mediastino. Aquí también, miren, está un poco jalando al ilio al lado afectado, ¿no? El corazón un poco desviado está hacia el lado derecho. Entonces, eso indica la atelectasia, ¿no? ¿Cuántos tipos de atelectasia hay? Tenemos varios tipos. La atelectasia obstructiva o de reabsorción, que es la más frecuente y existe habitualmente en una obstrucción bronquial central, cuando ocurre en un bronquio principal o periférico, si es cuando es un bronquio pequeño. Sabemos que los bronquios se distribuyen como racimos y cada racimo termina en un alvéolo. Entonces, son como racimos de uvas los alvéolos. Si un bronquio principal grande se obstruye, entonces todo lo que está originando el racimo se va a obstruir, no va a pasar aire. Ahora es periférico cuando un bronquio periférico se obstruye y al alvéolo correspondiente no le llega aire y se produce la atelectasia. Cuando es pasiva, la atelectasia también se puede llamar pasiva cuando es provocada por procesos que ocupan el espacio en el tórax, como por ejemplo tumoraciones o derrames pleurales. Cuando hay derrame pleural o un aire en el espacio pleural, ¿qué va a hacer al pulmón? Lo va a apretar. Entonces, al apretarlo puede haber colapso de algunos alvéolos produciendo atelectasia. Otro tipo de atelectasia es la compresiva. Es la vecindad de una lesión ocupante de espacio aéreo dentro del pulmón. Eso es cuando hay tumoraciones, ¿no? Entonces el tumor aprieta a veces algunos bronquios, no deja pasar aire y se produce la atelectasia. Y cicatricial, que es acompañada de la fibrosis pulmonar. Secundaria, lesiones inflamatorias crónicas, tales como la tuberculosis, silicosis. Así, cuando el pulmón está más rígido de lo normal, el volumen pulmonar estará disminuido. No, en estas patologías crónicas, como la silicosis, que vemos mucho en nuestro medio, se producen patrones intersticiales, fibrosis, que son cicatrices en el parénquima pulmonar, que van a disminuir la elasticidad del pulmón, lo que va a ocasionar a veces el colapso de algunos alvéolos, ¿no? Por la fibrosis. Otro patrón como que está dentro de las lesiones con aumento de la densidad, pero en este caso es heterogéneo. La atelectasia habíamos dicho que es homogéneo, ¿no? Este es heterogéneo, es el patrón alveolar. Como vemos aquí, no es un blanco uniforme, tiene partes blancas, partes negras, aquí también, ¿no? No es un blanco uniforme. Entonces, el patrón alveolar son las lesiones en las que los alvéolos pulmonares están reemplazados por exudado o trasudado. El aire que debería estar en el alvéolo es reemplazado por líquido. En este caso, este patrón es muy característico de las neumonías, porque en la neumonía el germen entra hasta el alvéolo y en el alvéolo se produce la reacción inflamatoria con liberación de citocinas, leucocitos, macrófagos y todas las sustancias de desecho, y eso es lo que llena el alvéolo y se vuelve lleno en vez de aire, bueno, se vuelve ahí lleno de secreciones. Por lo tanto, en la placa de rayos X se va a proyectar blanco porque está lleno de líquido. Todos estos alvéolos están llenos de secreciones, aquí igual. Entonces, también hay ocasiones en las que los alvéolos por otras enfermedades pueden sangrar y llenarse de sangre los alvéolos. Y ahí también podemos hablar de este patrón alveolar, ¿no? Todo lo que ocupa el alvéolo que no sea aire es, ya sea sangre, pus, agua o células de proteínas. Entonces, todo lo que ocupa el alvéolo que no sea aire produce este patrón alveolar. Y una característica del patrón alveolar es este broncograma aéreo, que es varios alvéolos que están llenos de líquido o llenos de secreciones y al medio ven el trayecto de los bronquios, ¿no? O sea, es una cosa blanca, pero en el medio se pueden ver el trayecto de los bronquios, que donde todavía sigue entrando aire en los bronquios, ¿no? Entonces, estos son la trama bronquial al medio de toda esta condensación. A eso se llama broncograma aéreo. Bueno, hablando algo, ya les he hablado de la fisiopatología de este patrón alveolar, que se ve mucho en neumonías, pero también podemos encontrar otras patologías en donde el aire que tendría que estar en el alveolo es reemplazado por líquido, ya sea pus, sangre, desechos tóxicos de la inflamación, proteínas, cualquier tipo de contenido que no sea aire. Entonces es así como se forma
el patrón alveolar con proyección de radiodensidad en la placa de rayos X. ¿No? Causas de patrón alveolar tenemos agudas y crónicas. En agudas podemos pensar en edema pulmonar, que van a llevar igual en cardiología, edema agudo de pulmón, que tiene cierto patrón en alas de mariposa. Neumonía, que han de llevar en radiología también. Neumonía de etiología habitual, podemos pensar en hemorragia pulmonar, podemos pensar que el paciente sea broncoaspirado, que sucede borrachitos y pacientes ancianos o con trastornos neurológicos, pacientes con distrés respiratorio. En caso de ser patrón alveolar crónico, podemos pensar en adenocarcinoma, em, tuberculosis, sarcoidosis, algún tipo de linfoma o y también en el espacio subpleurales, que están más pegaditos a la pleura. Y el espacio intersticial parenquimatoso o acinar es el que se extiende entre las membranas capilares y los alvéolos. Habíamos dicho que el alvéolo tiene su membrana capilar y al medio tenemos la barrera alvéolo capilar. La barrera alvéolo capilar está compuesta por la pared del alvéolo, la pared del vaso y al medio intersticio. Entonces, ese tejido pulmonar que llamamos intersticio a ese nivel de los alvéolos y los capilares es el espacio intersticial parenquimatoso o acinar. Tenemos tres tipos de patrones intersticiales que pueden ser el lineal, en donde podemos ver las líneas B de Kerley, A de Kerley, C de Kerley, más que todo por su posición. Las B de Kerley es en la base del pulmón, las A de Kerley es más en la región apical y la C de Kerley es más en las regiones de parailiares, ¿no? Y aquí podemos ver redes. Ese es un patrón intersticial, redes. Redes, también podemos ver algunos micrones, más que todo redes, ¿no? Patrones lineales. Se pueden dividir en dos tipos, lineales y nodulares. Los lineales que estamos viendo aquí, que igual vamos a volver a ver aquí, y los lineales son característicos del edema pulmonar, las inflamaciones infecciosas, linfagitis carcinomatosa. Entonces, lineal, ¿qué quiere decir? O reticular también se llama. Redes, rayas en todo el pulmón, rayas por todo lado, ¿no? Y las nodulares se ven enfermedades granulomatosas, tuberculosis miliar, diseminación hematógena tumoral y algún tipo de neumoconiosis como la silicosis. Son puntos, estos puntos, que se ve en el intersticio. Entonces, muchas veces, muchas patologías como las neumoconiosis tienen un patrón mixto, ¿no? Hay un patrón mixto, que sería mezclado, ¿no? Nodular y lineal. Entonces aquí tenemos un patrón mixto, aquí tenemos rayas y también tenemos puntos, ¿no? Entonces rayas, aquí se ven los puntos claritos, nodular, micronodular y reticular. Es un patrón mixto y generalmente esto se ve en las neumoconiosis, silicosis pulmonar. Otras enfermedades que pueden presentar este patrón es la sarcoidosis, la alveolitis alérgica. ¿Ya? En la tomografía se ven mucho mejor estos patrones de puntos y redes, retículo nodular o lineal nodular. Los dos son términos similares, sinónimos.
Otro tipo de lesiones con aumento de la densidad, pero en este caso ya con un patrón más homogéneo, se define o se encuentran los nódulos y las masas pulmonares, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se dice nódulo y cuándo se dice masa? Se dice nódulo cuando la lesión redondeada es menos de 3 centímetros de diámetro. En cambio, masa es cuando ya supera los 3 centímetros de diámetro. ¿Ya? Son muchas las entidades que pueden manifestarse de forma de nódulos pulmonares solitarios, pudiendo ser causa inflamatoria, tumoral, vascular, inhalatoria. Entonces, tiene muchas causas estos nódulos y las masas pulmonares a veces llegan a ser también eh, lesiones por cáncer, ¿no? Entonces, toda lesión redondeada superior a los 3 centímetros se denomina masa pulmonar. Menor a los 3 centímetros, nódulo pulmonar. Y tenemos, por ejemplo, un nódulo que mide menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces se llama nódulo pulmonar. Espérenme un ratito, por favor. Ya, bueno, continuamos. Entonces, eso es nódulo, menos de 3 centímetros. En cambio, en este otro lado podemos ver una lesión ya radiopaca, homogénea, de bordes irregulares, pero es más de 3 centímetros. Entonces, esto ya es una masa pulmonar. Además, también en esta placa podemos reconocer otros patrones, como el patrón retículo micronodular, ¿no? Hay nódulos pequeñitos, pequeñitos y redes también. Entonces, hay un patrón retículo nodular y una masa localizada ¿en qué región? En la región parailiar del campo pulmonar derecho. Ya. Y este es un nódulo de menos de 3 centímetros de diámetro, de bordes aparentemente regulares, localizado en la región parailiar del campo pulmonar derecho también. Bueno, vamos a entrar a las lesiones con disminución de la densidad. Las lesiones con disminución de la densidad son el síndrome cavitario, primero. Las cavidades, todo lo que ocasiona falta de o radiolucidez en realidad. Habíamos hablado de los patrones que causan aumento de la densidad, es decir, que se ven más blancos en la radiografía y ahora vamos a ver las lesiones que se ven más negras en la radiografía. Entonces, la principal es el síndrome cavitario con la formación de cavidades, ¿no? Entonces, el síndrome cavitario que puede darse en diferentes enfermedades, principalmente en la tuberculosis, también podemos ver cavidades en la hidatidosis pulmonar y tenemos dos tipos de cavidades radiológicamente, las cavidades de pared fina, es decir, bien delgaditas, que se caracterizan a las bulas, al quiste hidatídico, y las cavidades de pared gruesa, es decir, con un halo grueso alrededor, una densidad, es decir, un borde grueso, un aumento de la densidad gruesa alrededor de la cavidad, eso predomina más que todo en tuberculosis, ¿no? O en entidades benignas como coágulos. Puede ser también una masa con cavidad, a veces el cáncer pulmonar también ocasiona estas cavidades y principalmente la tuberculosis, abscesos, neoplasias y si tienen al menos 4 milímetros la pared o es fina, podemos catalogarlo como tuberculosis, ¿no? Cuando es por lo menos 4 milímetros de grosor, ¿no? Entonces, generalmente la etiología es benigna, ¿no? Pero hay que nomás descartar neoplasias. La principal causa en nuestro medio es tuberculosis de este tipo de lesiones. ¿Cuál es la diferencia de un quiste hidatídico, una bula y una tuberculosis? Las cavidades son las mismas, pero la pared tenemos que fijarnos. Si la pared es finita, entonces estamos frente a quistes o bulas. Si es gruesa, entonces probablemente sea una tuberculosis o investigar otras cosas. Aquí tenemos un quiste hidatídico. Podemos ver que la pared es bien finita, delgadita, ¿no? Entonces, en cambio, aquí tenemos una cavidad, que esto es hueco, una cavidad, pero con un halo, con un borde grueso. Es un halo de condensación alrededor
que es característico muchas veces de la tuberculosis. Es una caverna por tuberculosis, siempre dice aquí. Entonces, eso tendremos que diferenciar en estas lesiones. Luego tenemos otro tipo de lesión con disminución de la densidad, que es la hiperclaridad pulmonar, ¿no? Y el primer paso para comprobar la técnica es comprobar la técnica radiológica, porque quién sabe, podemos confundir la hiperclaridad pulmonar con una placa muy penetrada, donde se ve negro, ¿no ve? Un alto contraste puede dar una falsa impresión de pulmones hiperclaros. También un centraje inadecuado del haz de rayos o la rotación del paciente lo puede ocasionar. Entonces tenemos que verificar bien los criterios de calidad. Y la hiperclaridad pues, nos da muchas veces la enfermedad generalizada pulmonar clásica que puede producir esta anomalía, ¿no? Como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos puede dar esta hiperclaridad por atrapamiento aéreo que ya vamos a ir desarrollando más adelante y compromete a un grupo de patologías que tiene en común esta dificultad del paso de aire. Entonces, las enfermedades obstructivas como la bronquitis crónica, el enfisema, bronquiectasias, el EPOG, el asma bronquial, nos pueden dar este atrapamiento aéreo por obstrucción de los bronquios. Los bronquios se obstruyen, no deja pasar bien el aire, a veces el aire entra y ya no sale. Entonces el pulmón se ve muy lleno de aire y eso es una hiperclaridad. Eso se llama la hiperclaridad pulmonar, como vemos aquí. Hay trama, pero aquí vemos que está muy hiperclaro, ¿no? Estos son datos de hiperclaridad pulmonar, más negro de lo normal. En cambio, en las bronquiectasias podemos ver un aumento de la trama vascular, ¿no? Ya está sobrepasando a la línea medio clavicular de ambos campos pulmonares. Y además, esta placa está un poco rotada. Mira, está inclinada a las clavículas. Tenemos que ver también otras patologías como las patologías de los ilios. Hemos dicho que los ilios tienen más o menos la misma densidad, están más o menos a la misma altura, tienen el mismo tamaño aproximadamente, ¿no? Y la zona de los cilios, como ya se dijo en la parte de anatomía torácica, está formada por la arteria pulmonar y sus ramas, derecha e izquierda, los bronquios principales, los ganglios linfáticos de la zona. El tamaño y la densidad deben ser análogos entre ambos. Puede haber ligeras diferencias. En algunos casos, el izquierdo está situado un poco más arriba que el derecho y eso es por la posición del corazón. Cuando se ve un hilio muy pequeño, cuando aparece un hilo muy pequeño, como en este caso, vemos que este hilo está normal, pero este está muy reducido. Entonces, se ve casi siempre es debido a alteraciones de las arterias pulmonares, una hipoplasia, un tromboembolismo o la hiperareación en el pulmón correspondiente, como en el enfisema unilateral, ¿no? El crecimiento iliar unilateral, es decir, cuando un hilio está más grande que el otro, puede ser generalmente por el crecimiento de la arteria pulmonar. O también podemos pensar en que podría haber una masa a nivel de ese hilio de origen bronquial o adenopatías, ganglios infartados que están haciéndole ver a ese hilio más aumentado a comparación del otro. Cuando ambos hilios están aumentados de tamaño, las principales causas son origen vascular o linfático, como la sarcoidosis, linfomas, leucemias. Podemos ver los cilios más aumentados. Patología de la pleura. Ahora, la pleura. Tenemos una pleura parietal, visceral, como ya en anteriores clases les había indicado. Y en medio de estas dos pleuras tenemos un líquido que es escaso, el líquido pleural, eh, que solamente está lubricando ambas pleuras para que el pulmón no se pegue al tórax, sino en los movimientos respiratorios vaya resbalando. Este líquido, a medida que se va produciendo cada día, lo normal es que se produzca de 15 a 20 ml por 24 horas. A medida que se produce, también se va drenando por los conductos linfáticos. Pero hay momentos, patologías en los que estos conductos no drenan o sino que se produce más líquido de lo normal y se va acumulando en el pulmón o en el espacio pleural. Eso se llama ya derrame pleural, ¿no? Esas son patologías de la pleura. O también puede haber otro tipo de contenido en la pleura, como cuando se perfora el pulmón por algún accidente, entonces el aire, ¿dónde va a salir? Al espacio pleural, ¿no? Y eso se llama neumotórax. También puede haber otros contenidos como pus, puede haber pus en el espacio pleural que se llama, eso es por infecciones, cuando el líquido pleural se infecta o hay alguna neumonía que produce
derrame, entonces pues se llama empiema. Cuando hay sangre en este espacio pleural por tal vez algún accidente o alguna patología inflamatoria, se llama hemotórax. Todo es en el espacio pleural. Entonces, el patrón radiológico del derrame pleural es un patrón con aumento de la densidad porque es blanco y además es un patrón homogéneo, es blanquito uniforme, ¿no? Como aquí podemos ver, es un blanco uniforme y por gravedad siempre va a estar localizado en las bases pulmonares. Una característica del derrame pleural es esta curva que se llama la curva de Damasio. Entonces, este es un derrame pleural, por gravedad está hacia abajo, es una radiopacidad homogénea que cubre todo el ángulo costodiafragmático del lado del campo pulmonar izquierdo y además toda la región paracardíaca, toda la parte basal de la región del campo pulmonar izquierdo y además tiene la curva de Damaso, característico de derrame pleural, ¿no? Otro tipo de alteraciones radiológicas en las pleuras es el engrosamiento pleural, que a veces es bilateral o unilateral. Aquí se ve la pleura blanquito, clarito, que aquí normalmente no se tendría que ver, son huesos, ¿no? Pero aquí se ve clarito la pleura, a veces ondulado, desigual. Entonces, esas son alteraciones o enfermedades de la pleura. Si se corta, van a volver a entrar al mismo lugar o a la misma, al mismo enlace. Vamos a continuar con patología de la pleura y aquí tenemos algunas masas extrapleurales igual. Miren, aquí están masas pegaditas a la pleura. Entonces, esas son alteraciones de la pleura que se ve como aumento de la densidad en la radiografía. Y tenemos el neumotórax. El neumotórax es la salida del aire al espacio pleural, lo que va a ocasionar que el pulmón no se vuelva a expandir por alguna lesión. Incluso nosotros al hacer procedimientos, al sacar líquido, podemos producir neumotórax de forma iatrogénica, pero o por accidentes de tránsito, por alguna lesión cortopunzante, caídas, se puede producir neumotórax y el pulmón quedar colapsado. Como todo el aire se sale al espacio pleural, lo aprieta el pulmón, si vale el término, y el pulmón no puede ya volver a expandirse. Entonces, tiende a incluso empujar a todo el mediastino al lado sano, como estamos viendo aquí. Todo esto es aire y una forma de diferenciar un pulmón de una cavidad pleural llena de aire, porque aquí está el pulmón desinflado, está, es que no hay trama vascular. Aquí hay trama, aquí no hay trama, solo es aire y costillas, nada más. Entonces la cavidad pleural llena de aire, el pulmón está aquí desinflado y aparte tenemos este signo radiológico que está, que es la desviación del mediastino hacia el pulmón sano. Por la presión que está ejerciendo este aire atrapado aquí en el, en el espacio pleural derecho, está empujando a todo el mediastino, corazón, tráquea, hacia el lado izquierdo, hacia el pulmón sano. Además, ausencia de trama vascular. Esos son todos los patrones principales que podemos ver en la placa de rayos X. No sé si tienen alguna pregunta. Todos estos patrones ustedes los tienen que repasar para poder asistir a la práctica, porque en base a esto está todo lo que tienen que hacer en la práctica. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, muy buenas tardes. Una pregunta. ¿El patrón alveolar y es igual lo que vendría a ser al patrón de condensación o consolidación? ¿O son muy diferentes? Ya. Consolidación. Puede estar relacionado, pero el término correcto es decir alveolar, porque el alveolar está, está provocando una condensación ahí. Condensación se llama cualquier imagen blanca que aparece en el campo pulmonar, pero lo correcto es decir patrón alveolar. Estaría refiriéndose a lo mismo, pero dentro del patrón o dentro del término condensación, podemos también estar refiriéndonos a masas, porque igual es algo condensado. ¿No? Entonces no es tan específico decir condensación, engloba más lesiones blancas, más lesiones hiperdensas, condensado. En cambio, si decimos patrón alveolar, estamos refiriéndonos más a este patrón de neumonía, ¿no? Al patrón alveolar, ¿dónde está el patrón alveolar? A este patroncito, que igual bien vendría a ser una condensación, pero el término es más correcto y más específico, es decir, patrón alveolar. Está bien, muchas gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta? Ahora digamos, entonces, ya sabiendo todo esto, ¿cómo tenemos que presentar la placa de rayos X? Primero una placa de rayos X, identificar de qué lugar, ese es su nombre, de tórax. Luego su apellido es la proyección, será anteroposterior, será posterior anterior, lateral, qué proyección tendrá, y después la descripción de continente a contenido, músculos, tejido solar subcutáneo, huesos, después nos vamos a identificar las estructuras normales del mediastino, después nos vamos a identificar los patrones que son las lesiones con aumento de la densidad, disminución de la densidad. Por ejemplo, a ver, yo aquí les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una lesión más o menos por aquí, digamos que es un patrón alveolar, ¿cómo lo describiré? Entonces, tengo un patrón alveolar en región de, o si no quiero decir alveolar, diré, tengo un patrón con una lesión pulmonar con aumento de la densidad heterogéneo, y estoy dirigiendo un poco, que corresponde al patrón alveolar localizado en la región parailiar del campo pulmonar derecho. Así es como tienen que describir las lesiones. Ahora, si yo tengo, digamos, patrón reticular aquí, que hay una lesión con aumento de la densidad heterogénea que corresponde al patrón reticular localizado en la región paracardíaca o basal del campo pulmonar izquierdo, ¿no? Ahora sí yo tendré derrame pleural, digamos aquí, blanco, todito esto. Diré, se evidencia una lesión con aumento de la densidad, porque es aumento de la densidad, pero en este caso es homogéneo, no es heterogéneo, es homogéneo, el líquido es blanquito, uniforme, homogéneo localizado en el ángulo o que cubre todo el ángulo costo diafragmático del campo pulmonar derecho y además llega hasta, digamos, la región parailiar, digamos que hasta aquí está el derrame parailiar del campo pulmonar derecho y además vemos una estructura característica que es la curva de Damaso. Siempre va a haber curva de Damaso en el derrame pleural. Rara vez no hay, la mayoría tiene. Entonces, para eso nos sirven estas clasificaciones de lesiones con aumento de la densidad, disminución, para ir identificando las lesiones en orden. Si veo aquí una lesión blanca, pues diré con aumento de la densidad, lesión con aumento de la densidad, ¿de qué tipo es esta lesión blanca? ¿Será homogéneo o heterogéneo? Si es heterogéneo, ya es heterogéneo. Dentro de los heterogéneos, ¿cuáles están? Patrón alveolar, reticular, micronodular. ¿Cuál de esos tipos será? Entonces, si es reticular, diré patrón reticular a nivel de la región parailiar del campo pulmonar izquierdo, ¿no? Entonces, así se identifican lesiones. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, si es que tienen dudas, repasen, lean, revisen patrones radiológicos, repasen sus libros de tercer año y si tienen alguna duda, igual la siguiente clase podemos hablar, me preguntan nomás, no hay problema. Y la siguiente clase ya estaríamos empezando con enfermedades pulmonares. Hasta aquí es lo básico que ustedes tienen que saber para la práctica. Después ya es acomodar diagnósticos y saber las enfermedades, nada más. Entonces, la siguiente ya entraríamos a enfermedades pulmonares. Si no hay preguntas, entonces hasta la siguiente clase. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Luego, doctora. Hasta luego.